Para la mayoría del 1% de excéntricos de la historia, las joyas de la corona de sus colecciones no eran joyas, sino animales reales vivos. ¿Quién ha gastado más dinero en sus compañeros animales? ¿Podría ser el faraón Ptolomeo II, que reinó en Egipto en el año 280 a.C.? Ptolomeo II es conocido por una demostración extravagante de riqueza en forma de un desfile de animales para conmemorar el inicio de su reinado. Conocida como la Pompée, esta celebración masiva paralizaba por completo la ciudad de Alejandría. Era una procesión de 24 carruajes, cada uno tirado por 4 elefantes, seguido de cebras, avestruces, osos y otros animales exóticos que debían ser desconocidos para los egipcios. Parte de la emoción de mostrar todos esos animales era demostrar la extensión del reino. No solo puedo mostrarte este animal, sino soy dueño del lugar de donde viene. Era todo un atractivo. ¿El precio de esta celebración? Cerca de $61 millones en dinero de hoy. Pero eso no es nada comparado con lo que 3 figuras poderosas gastaban para regir sobre sus propios reinos animales. Entre las figuras más ricas de la historia estaban los tiburones, los magnates y los gobernantes originales, y sus gastos fueron legendarios. Pero cuando se trata de jugar el juego más peligroso, ¿quiénes fueron 3 de los que más gastaban? ¿Y cuál de ellos está en la cima de la cadena alimenticia? En un parque zoológico moderno en Oklahoma, los visitantes pueden pagar $80 por 12 minutos de juego con ligres, una mezcla exótica de leones y tigres. Pero uno de los mandatarios localmente ricos, famoso por conquistar la mayor parte de Asia, pagaba millones de dólares para mantener su propio parque de vida salvaje. El puesto número 3 en nuestra cuenta regresiva de Obsesión Animales para el Khan mongol, Kublai Khan. El imperio mongol fue el imperio con mayor extensión de toda la historia. Una de las cosas que hizo Kublai Khan que su abuelo Genghis nunca pudo fue conquistar China por completo. Fue el Khan supremo de todos los imperios mongoles juntos. Si volviéramos en el tiempo, la mayoría de los derrochadores adquirieron su riqueza por la posición política que tenían. El reino era rico y ellos expandían ese reino. En 1264, Khan cambió la capital de China a lo que hoy es Beijing, pero prefería pasar los veranos en Mongolia, donde construyó un palacio opulento en la capital, Chengdu. Casi la única razón por la que sabemos mucho de Chengdu es por los escritos de Marco Polo, que la visitó, y supuestamente había lugares inmensos con todo tipo de objetos de bronce y oro adentro. Algo así como Versalles, pero con el Parque Nacional Yosemite pegado. Marco Polo escribió: alrededor de este palacio hay un muro, y dentro del parque hay puentes, ríos, arroyos y praderas hermosas, con todo tipo de animales salvajes, que el emperador ha provisto y ubicado ahí. Kublai Khan tenía miles de animales: leopardos, leones, panteras y todo tipo de aves de presa. Tener animales exóticos en la antigua Asia Oriental era un símbolo de estatus, especialmente para un guerrero. Cuanto más creativo eres para manifestar la diferencia entre tú como derrochador y todos los demás, más efectiva es la manera en la que demuestras tu riqueza. Más nadie va a tener, ya sabes, leones y tigres. En sus últimos años, Khan pasó menos tiempo en la zona de guerra y más tiempo en Chengdu. ¿Qué haría un jefe militar retirado con una caza de fieras enorme para divertirse? Kublai Khan disfrutaba la cacería, era una manera de lucir sus animales. A diferencia de la cacería que se puede imaginar en la élite europea, donde se suele tener una docena de pequeños perros correteando. Para los mongoles, cuantos más animales estuvieran involucrados, mejor. Kublai Khan, por ejemplo, tenía grandes felinos que usaba para cazar. Khan soltaba a su leopardo para que matara a uno de los muchos ciervos del parque. Después usaba los restos para alimentar a sus preciados gerifaltes. Son los halcones más grandes del mundo, con una altura de hasta 60 centímetros y 152 centímetros en sus alas. El uso de halcones era muy común.
Los guerreros mongoles usaban la cetrería como una especie de deporte o pasatiempo. Eso acercaba a los guerreros entre sí. Hoy en día, un gerifalte puede costar entre $250,000 y $425,000, dependiendo de su linaje. Los animales raros necesitan mantenimiento, necesitan mucho espacio, necesitan mucha comida. Y si vas a usarlos para cazar como hacía mucha gente en la antigüedad, también necesitan entrenadores. Por eso son algo que alguien medianamente rico no puede tener. Shandu tenía más de 200 aves de esas. Con una expectativa de vida de entre 15 a 30 años, Khan necesitaba gastar más de $10 millones actuales para alimentar una bandada de ese tamaño. Los elefantes de guerra se utilizaban para aterrorizar al oponente o al enemigo y dejarlo confundido, y para entrar a la fuerza al campo del oponente y quitar obstáculos, ya que podían pisotear a la infantería o a la caballería fácilmente. Se dice que una partida de cacería típica de Khan incluía varios elefantes. Pero ¿con qué otros animales contaba? Sigamos el dinero. 10,000 halconeros cuidaban miles de halcones. Había un tren de camellos, también tigres, linces y leopardos. Y 5,000 perros, mastines tibetanos para ser exactos. Esto involucraba a cientos y cientos de personas. En esencia, formaban un enorme círculo de hasta 32 kilómetros de diámetro y avanzaban con sus animales de caza, obligando a las presas a ir hacia el centro y después las mataban. ¿Qué de todo eso podría ser un problema para Kublai Khan? En total, su ejército de animales contaba con más de 15,000 criaturas. Juntar una horda similar hoy en día costaría cerca de $180 millones. Khan después pagó un precio definitivo por ser un cazador tan prodigioso. Su dieta excesiva no lo ayudó. Se volvió muy obeso, sufrió de gota y finalmente murió por mal estado de salud. El reino de Khan terminó, pero su palacio de placeres y las hazañas que hizo en él se siguen discutiendo hasta el día de hoy. Sobre todo por su nombre en inglés, Xanadu. Aunque estos antiguos no estuvieron al mismo nivel, se ganaron una mención de honor por sus relaciones con animales. El loco emperador romano Calígula era quizá demasiado apegado a su caballo Inquitatus y, de hecho, él quería nombrarlo cocónsul o por lo menos sacerdote. El caballo tenía sus propios bienes, su propia mansión y sirvientes, y lo alimentaban con oro literalmente. No zanahorias del color del oro, oro literal. Según parece, no mató al caballo, pero dudo que le gustara. No fue el caso del Papa León X en 1516, quien tenía un adorado elefante de mascota llamado Jano, pero este desarrolló un pequeño problema. Jano se constipó y el Papa hizo fabricar un supositorio con incrustaciones de oro que insertaron en el elefante para intentar aliviarlo, pero no funcionó. Jano murió, y el Papa se aseguró de que su precioso paquidermo fuera enterrado bajo el Vaticano. Pero estos dos amantes de los animales muerden el polvo de nuestro número 2 en la cuenta regresiva de obsesión animal. Este magnate creía que podía construir la casa de fieras más grande de todos los tiempos justo en la costa de California. ¿Quién es? El varón de los medios, William Randolph Hearst. Su marca en la historia estadounidense es de verdad indeleble. Hearst fue la inspiración de la película Ciudadano Kane. Nacido en la riqueza, aumentó la fortuna de su familia comprando periódicos por todo el país e imprimiendo las noticias que la gente quería leer. Él dio origen a lo que se conoce como prensa amarillista. Es decir, son noticias sensacionalistas que pueden no ser tan exactas. Es casi el creador del clickbait. Hearst tenía más de $30,000 millones en dinero de hoy. Pero quizás se le conoce más por su no tan humilde morada en San Simeón, California. La propiedad tenía una mansión de 165 habitaciones, con 56 dormitorios, 61 baños, su propio aeropuerto y su proyecto personal, un zoológico privado. Hearst se construyó un enorme zoológico, es lo que se podría decir, aunque era algo mucho más grande que eso. En 1927 contrató al curador de mamíferos del zoológico de San Diego y le dio la misión de colectar animales exóticos de todo el mundo.
Los animales fueron enviados a puertos por todo el país y después llevados en vagones de tren privados a una estación cerca de San Simeón. Ahí cargaban a los animales en camiones para recorrer los últimos 70 kilómetros hasta el rancho. Uno de los mayores símbolos de poder es ser capaz de construir algo según una visión propia. Si tienes los medios para empezar desde cero y decir, así es como quiero que sea la cosa, de verdad es como diseñar desde cero el aspecto del mundo. William Randolph Hearst se ganó el segundo puesto en nuestra cuenta regresiva de derrochadores por su extravagante colección de animales exóticos. ¿Qué tan grande era la millonaria casa de fieras de Hearst? Veamos lo siguiente. Otro magnate de los medios, Hugh Hefner, tenía un zoológico privado con 150 especies y empleaba 7 cuidadores de animales, pero el tamaño del zoológico de Hefner era menos del 10% del enorme santuario de fauna salvaje de Hearst. Los animales eran los que llevaban el mando en el castillo de Hearst. Durante una visita, Winston Churchill estuvo sentado en su auto durante 1 hora porque una jirafa bloqueaba el camino. Y el primer ministro es solo una de las celebridades que confluyeron a ver el espectáculo del safari de Hearst en San Simeón. Era la gran cosa ser invitado al castillo de Hearst. Era muy común encontrar allí a las élites de Hollywood. Clark Gable, Greta Garbo, Cary Grant, Jean Harlow, Douglas Fairbanks. Supuestamente a Joan Crawford, una elefanta llamada Mary Ann le dio un cabezazo. Y a 3 chimpancés, Jimmy, Mary y Jerry, les gustaba arrojar excrementos a los invitados de Hollywood. Un dormitorio tenía un león viviendo justo afuera de la ventana. A Hearst le encantaban los grandes felinos. Tenía 2 leones que pronto se convirtieron en 6, cuando Queenie dio a luz a 4 cachorros. Hoy en día costaría $250,000 al año alimentar y cuidar a los felinos de Hearst. Para los ricos, tener un animal que es excepcionalmente raro es como tener un libro extraño, una escultura rara. La rareza en sí es lo que le da distinción, valor y demuestra algo sobre el dueño. Para febrero de 1930, mientras el resto del país se estrellaba con la Gran Depresión, Hearst seguía pagando dinero para construir y mantener su zoológico privado. ¿Qué vivía en la enorme colección de Hearst de más de 2,000 animales? Sigamos el dinero. Tenía un elefante, un rinoceronte, 4 avestruces, 3 jirafas, 24 bisontes, 19 llamas, 3 puercoespines africanos, 2 tigres de Bengala, una tortuga de Galápagos, incluso 3 muy desubicados osos polares. Emús, canguros, cebras, osos grizzly, si eran grandes, poderosos, raros y únicos, estaban en el castillo de Hearst. Entonces, ¿cuánto le costó su casa de fieras a Hearst? Después de comprar la tierra por 50 millones, el envío y el cuidado de sus animales serían otros 60 millones. Las construcciones en el recinto serían otros 90 millones. El costo total del zoológico era de aproximadamente $200 millones en moneda actual. Excede por $20 millones a Kublai Khan. Con gastos como este, para 1936, Hearst estaba tan endeudado que su imperio colapsó. Al final, Hearst no pudo mantener su imperio. La casa de fieras, el zoológico, tuvo que parcelarse y venderse parte por parte. Muchos de los animales terminaron en el zoológico de Los Ángeles, pero no todos. El día de hoy, si visitas el castillo de Hearst, encuentras prácticamente correteando algunas cebras y también otros animales descendientes de los que Hearst trajo a California hace casi un siglo. Hearst tenía sus rebaños y Kublai Khan tenía su horda de animales. Pero el derrochador ancestral número 1 de nuestra lista gastaba mucho más que esos 2 maestros de las bestias. Era el mandatario de un imperio norteamericano antiguo, uno de los hombres más ricos que el mundo ha conocido. Y el admirador de animales número 1 de nuestra cuenta regresiva. ¿Quién era? El jefe supremo del imperio azteca, Moctezuma II. Moctezuma era el emperador de los aztecas. Cuando los españoles llegaron, había sido emperador por casi un par de décadas. Él fue el emperador más poderoso y exitoso que habían tenido hasta el momento.
A principios del siglo XVI, Moctezuma reinaba sobre 38 provincias y 450 ciudades, y todas tenían que pagarle tributo. Venían mensajeros de todos los rincones del imperio, llevando cargas de 23 kilos en sus espaldas, cada una llena hasta el borde de oro, joyas y obras de arte. Si una ciudad estaba en una zona particular de México y pagaban tributo, y si había alguna especie de animal o de ave en esa zona, entonces se les podía exigir que proveyeran especímenes vivos como parte del tributo. El zoológico reflejaba su poder y la extensión de su imperio, y era importante que estuviera completo y comprendiera todo el terreno. El coleccionista de animales número 1 de nuestra cuenta regresiva es Moctezuma. Gobernó el imperio azteca en el siglo XVI. Considerado un dios viviente, exigía criaturas vivas como tributo. Entre los regalos que le presentaban sus súbditos había loros, águilas, buitres, ocelotes, jaguares, serpientes, escorpiones, incluso ciempiés y arañas. La clave acá es que estos animales no son domesticados. Hablamos de animales salvajes, y si eres capaz de domar la naturaleza o controlarla de alguna manera, actúas como Dios. Y eso era lo que ellos buscaban. ¿Y cuál era el animal más atesorado por Moctezuma? En la sociedad azteca, el artículo más apreciado no era el famoso oro, sino las plumas, que los aztecas llamaban sombras de Dios. En un punto, después de la invasión española, hay una fuente española que dice que una pluma de la cola de un quetzal valía 2 esclavos. Podría ser verdad, así de valiosas eran. Cuanto más fuerte el color, mejor, especialmente las plumas de colibrís y quetzales. La cultura del arte plumario de los aztecas es muy elaborada. Las cosas que podían hacer con plumas, ropa, decoraciones y demás son en definitiva espectaculares. Y por supuesto, ¿quién tenía los trabajos en plumas y objetos plumados y ropa plumada más espectacular? Claramente era Moctezuma. Se esperaba que el líder supremo de los aztecas, Moctezuma, mantuviera la conexión espiritual con el mundo animal. Su palacio era un complejo con varias casas enormes, solo para animales. Cuando los españoles llegaron a esta ciudad, por primera vez, se les dio un recorrido y quedaron muy impresionados. Nunca habían visto una ciudad como esa. El zoológico era parte de una red de palacios y lugares de colección organizados de manera muy elaborada. El conquistador Hernán Cortés, después de ver el zoológico de Moctezuma, lo reportó por escrito para el rey de España. ¿Qué había en su exuberante descripción? Sigamos el dinero. Incluía un aviario para aves de presa, un recinto de reptiles con un literalmente pozo de serpientes, un acuario con 20 estanques, mitad con agua dulce, mitad con salada, todos con peces y aves acuáticas. Había incluso una casa enorme construida para contener carnívoros grandes como cocodrilos y jaguares. En otro edificio vecino estaban los dioses luchadores, tigres, leones y lobos. Se mantenían separados animales de todo tipo, incluyendo seres humanos con deformidades genéticas que fascinaban a los aztecas. No se les trataba mal. Estaban ahí para representar algo extraño, interesante y curioso sobre el mundo natural. De acuerdo con Cortés, la casa de fieras de Moctezuma la atendían más de 300 cuidadores. ¿El precio actual de una operación como esa? $46 millones al año. Yo diría que el zoológico de Moctezuma es el original. Nuestra cultura moderna de colecciones, muestras, museos, galerías zoológicos, si no se originó con Moctezuma, y su zoológico fue muy influenciado por él y por lo que los europeos o los españoles vieron allí. Replicar el zoológico de Moctezuma y mantenerlo en operación por 17 años que duró su reino costaría $800 millones o más. Si habláramos de una selva, Moctezuma sería el rey. Hoy, la horda de Kublai Khan costaría cerca de $180 millones y el safari de William Randolph Hearst cerca de $200 millones. Ni siquiera juntos están a la par de la casa de fieras de Moctezuma. Pero con todo, las 3 colecciones de animales juntas cuestan más de $1.000 millones de hoy. Entonces, aunque hombre y perro se volvieron mejores amigos hace miles de años y otros como gatos y aves vinieron poco después, para algunos siempre hay ganas de más.
La rareza tiene algo especial. Tal vez es algo por el estilo de soy la única persona de la calle, del pueblo, del país que tiene esto. Y eso me hace sentir especial. Y para los ricos, ¿qué puede ser más especial que un recordatorio de que, entre todas las criaturas del mundo, eres tú al que le toca ser rey de la selva?